Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Fernando Guarín, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Estoy haciendo este video para la presentación de las prácticas de la materia de instrumentación médica. En esta práctica, permítanme, me solicitan, me piden la práctica número uno, hacer la medición de la temperatura por medio de un puente de Wilson. Recordemos que en el puente de Wilson hay unas resistencias que nosotros conocemos y hay una resistencia a la cual queremos averiguar. En este caso, esta resistencia que queremos averiguar va a ser nuestra termocupla, que es la que nos va a representar la temperatura, y la variación en la resistencia de esta termocupla se va a ver reflejada en la diferencial de estos dos puntos. Perfecto, entonces, el profesor nos había mostrado más o menos cómo era el diseño que se tenía que, o que se estaba planteando, y finalmente la termocupla que nosotros vamos a utilizar en este caso va a ser una termocupla NTC 3950, que según el fabricante, permítanme, yo le confirmo rápidamente, es una termocupla de uso para impresoras 3D. Y según el fabricante nos dice que la temperatura de la termocupla puede variar desde los menos 20 grados centígrados hasta los 120 grados centígrados. Y a medida que va incrementando la temperatura, la resistencia va en decremento, va disminuyendo. Perfecto, ya sabiendo eso, entonces vamos a validar entonces algunos datos. Sabemos que la temperatura pues está dentro de ese rango, pero realmente a nosotros solamente nos interesa más o menos un rango de temperatura corporal. Pues la temperatura corporal así exagerada, que esté entre 10 y 50 grados centígrados para que se cumpla. Eso nos proporciona, según esta tablita, una variación de resistencia entre 0.5 ohmios a 5 kiloohmios. Con eso, entonces ya nosotros sabemos, porque los cálculos de nodos y de mallas, que para que esté equilibrado el sistema se tiene que cumplir que la resistencia de 2 multiplicada por la resistencia de la termocupla tiene que ser igual a la resistencia del potenciómetro multiplicada a la resistencia 1. Ahora vamos a ver a Proteus. En Proteus yo ya tengo montada el diseño. Entonces vamos a confirmar nuevamente. La resistencia 2 multiplicada por la resistencia de la termocupla tiene que ser igual a la resistencia 1 multiplicada por la resistencia del potenciómetro. Con esto garantizamos que este puente esté equilibrado y garantizamos que cualquier cambio que se haga en la resistencia del potenciómetro de la termocupla la variación se vea reflejada, perdón, la variación entre los puntos A y B. Ahora, ya sabiendo eso, podemos, perdónenme, aprovechar eso para utilizar un amplificador operacional. Este amplificador es un amplificador de instrumentación AD620, el cual estamos alimentando a 12 voltios positivos, 12 voltios negativos, y la diferencia de potencial que nosotros veíamos se va a ingresar en la parte de acá. Finalmente, la resistencia de ganancias se calcula, permítanme, ya les confirmo rápidamente. Ok, acá nosotros decimos la alimentación inicial, perdónenme, esta alimentación está a 1 voltio. Y la variación de ese voltaje produce 0.5 voltios en variación más o menos. Pero a nosotros nos interesa que haya una variación de 9 voltios, por tanto entonces utilizamos una ecuación de ganancia normal, que es voltaje de salida sobre voltaje de entrada, para calcular la ganancia que nosotros requerimos, que necesitamos. En este caso una ganancia de 18. Ahora, según el fabricante de la D620, nos dicen utilicen esta ecuacióncita para calcular las ganancias o las resistencias de ganancias. Entonces, en este caso, estoy reemplazando la ganancia que es mi objetivo, y él nos da la resistencia, que sería como lo que se puede medir. En este caso yo hice el cálculo para una resistencia comercial, porque la 2900 no es comercial. Entonces las más cercanas eran 3.3K y 2.7K, de las cuales volví a utilizar la misma ecuación para calcular las dos resistencias, a ver qué ganancias me daban. Entonces la resistencia de 3.3 me da casi 16 y la resistencia de 2.7 nos da casi 19.29. Entonces para mí, entre mayor ganancia pues mejor. Mejor porque vamos a tomar desde la más alta y vamos a variar, vamos a disminuir, mejor dicho. Bien,
Finalmente entonces hice los cálculos con la resistencia de 2.7, por eso es que ustedes ven en Proteus 2.7K. Bien, esta sería la parte teórica. Ahora vamos a la parte práctica. Nuevamente les confirmo, estamos utilizando la termocupla 3950, que fue la que comercialmente encontré. NTC 3950 de 5K. En este caso estoy alimentando con una fuente hechiza que yo mismo hice, en las cuales entonces acá tengo la salida de menos 12, 12, la variable, que en este caso la variable está más o menos en 1 voltio, y tierra. Bien, entonces acá tenemos el montaje hecho. Entonces está mi tierra, mi BCC positivo, mi BCC negativo. Permítanme. Ah, ok. Este es mi BCC positivo. Esta es la medición del potenciómetro, perdón, en la medición en la salida de la D620. Este es el negativo, y este sería mi 1 voltio, que es el que me está entrando en el puente de Winston. Bien, entonces usando ese principio, entonces vamos a hacer la variación. Ah, bueno, perdón. Este es el multímetro, que el multímetro me está representando, no sé si se alcanza a leer. Me está representando la salida del AD620. Entonces en este caso voy a utilizar mi temperatura corporal para poder hacer la variación de la termocupla. Entonces, perdón, yo voy a tomarla, y a medida que se va calentando la termocupla se va disminuyendo la temperatura. Bien, eso sería todo por el momento. Les agradezco mucho la atención prestada. Hasta luego.